Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Dolor torácico. Introducción. La evaluación del paciente con dolor torácico es uno de los mayores retos para los médicos que prestan asistencia en el servicio de urgencias. Es una de las causas más frecuentes de consulta, entre el 5 y el 25% del volumen total de visitas al servicio de urgencias. En la mayoría de los casos, la causa subyacente será una causa banal o que pueda estudiarse de manera no urgente, pero en un porcentaje no despreciable de enfermos se deberá a una patología de alto riesgo vital que puede comprometer la vida de nuestro paciente a corto plazo. El desafío del médico del servicio de urgencias consiste en ser capaz de orientar cada dolor torácico para detectar de forma rápida y precisa esas patologías potencialmente graves, y distinguir aquellos pacientes con procesos no urgentes que no requieran tratamiento inmediato o permitan un manejo ambulatorio, evitando ingresos innecesarios que sobrecarguen económicamente al sistema sanitario. En el origen del dolor torácico. El dolor torácico se divide en los de causa cardíaca y los de causa extracardíaca. Evaluación inicial. El paciente que acude al servicio de urgencias con dolor torácico debe recibir una primera valoración en el mismo momento de servicio de urgencias llegada. Es fundamental descartar inicialmente patologías que puedan poner en riesgo la vida. Para ello, 1. Comprobar el estado general del paciente y realizar una breve anamnesis. 2. Evaluar los signos vitales y descartar datos de alarma, bajo nivel de conciencia o focalidad neurológica. Inestabilidad hemodinámica, presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minutos. Crisis o emergencia hipertensiva, presión arterial sistólica superior a 180 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica superior a 120 milímetros de mercurio. Saturación basal del oxígeno inferior a 90%, taquipnea, frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto. 3. Realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 5 a 10 minutos. 4. Plantear monitorización cardíaca continua si la situación clínica lo sugiere. 5. Tener en cuenta desde el principio las patologías que supongan riesgo vital. Síndrome coronario agudo, síndrome aórtico agudo, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, tensión y perforación esofágica. Tabla 21, 1. Causas de dolor torácico. De un origen cardíaco.
enfermedad coronaria, pericarditis o miocarditis, valvulopatías, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, causas vasculares, tromboembolismo pulmonar, síndrome aórtico agudo, hipertensión pulmonar, causas pulmonares, neumonía o derrame pleural, neumotórax, mediastinitis o tumores, causas gastrointestinales, reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico difuso, úlcera péptica o perforación esofágica, colecistitis o pancreatitis, causas musculoesqueléticas, discopatías cervicales, bursitis subacromial, síndrome hombro doloroso y otras causas. Causas emocionales, psicógenas, lesiones por virus varicela zoster, traumatismos. Evaluación general. La valoración del dolor torácico se basa en tres pilares fundamentales: la clínica, la exploración física y algunas exploraciones complementarias básicas, electrocardiograma y radiografía de tórax. Con ello deberíamos de ser capaces de orientar adecuadamente la mayoría de los pacientes. Solo en un reducido número de casos habrá que realizar técnicas complementarias más sofisticadas que confirmen nuestra sospecha clínica. Una vez tenemos caracterizado el dolor torácico de nuestro paciente, podremos encajarlo en algunos de los perfiles clínicos de dolor torácico que se describirán a continuación. Integrando esta información con los antecedentes personales de nuestro paciente, la exploración física y las pruebas complementarias, tendremos altas probabilidades de alcanzar un diagnóstico de certeza. Perfil isquémico del dolor torácico. La descripción de un dolor torácico por causa isquémica variará según la cultura, edad o sexo de los pacientes. La presentación atípica, fatiga, debilidad o disnea, es mucho más frecuente en mujeres, ancianos y diabéticos. Posibles causas subyacentes: aterosclerosis coronaria, angina estable, angina inestable, infarto agudo de miocardio, angoroinfarto secundario a desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Posibles causas subyacentes: aterosclerosis coronaria, angina estable, angina inestable, infarto agudo de miocardio, angoroinfarto secundario a desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Tabla 21.2. ¿Qué preguntar ante un dolor torácico? ¿Cuándo empezó? ¿Hace meses, días, o horas? ¿Comienzo brusco o progresivo? ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó? ¿Con el esfuerzo, reposo, o comiendo? ¿Continuo o intermitente? ¿Localización? ¿Irradiación? ¿Cuello, mandíbula, brazos, o espalda? ¿Se asocia a cortejo vegetativo, disnea, síncope, mareo, o palpitaciones? ¿Cuánto ha durado? ¿Persiste en este momento? ¿Ha sido autolimitado? ¿Cede o se alivia con algo? ¿Reposo, fármacos, o postura? ¿Empeora con algo? ¿Ejercicio, frío, ingesta, respiración, o movimientos? ¿Había tenido este dolor antes? Factores de riesgo / antecedentes de interés: hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, edad avanzada, insuficiencia renal crónica, consumo de cocaína reciente. Historia personal de cardiopatía isquémica previa o enfermedad aterosclerótica en otros niveles, claudicación intermitente, enfermedad carotídea. Historia familiar de cardiopatía isquémica precoz, varones inferior a 55 años, mujeres inferior a 65 años. Características del dolor. Dolor típico. Opresivo. Centro torácico, retroesternal, precordial, poco selectivo. Irradiado a miembros superiores, mandíbula, espalda. Acompañado de cortejo vegetativo, disnea. De inicio brusco e intensidad creciente. No se modifica con los cambios posturales, el movimiento, la respiración o la palpación. Recuerda episodios previos en pacientes con aterosclerosis coronaria conocida. En la angina estable. Desencadenado por el ejercicio, frío, estrés o ingesta. Cede con el reposo o con nitroglicerina sublingual, duración inferior a 20 minutos. En la angina inestable. Dolor típico en reposo o de esfuerzo de reciente comienzo progresivo, duración superior a 20 minutos. En el infarto agudo de miocardio.
Duración superior a 20 a 40 minutos. No cede con el reposo o con la nitroglicerina sublingual. Alivia con cloruro mórfico. Dolor poco probable para cardiopatía isquémica. Dolor pleurítico o respiratorio. Dolor mecánico, reproducido por el movimiento o la palpación. Localizado a punta de dedo. Constante durante días o de segundos de duración. Localizado sobre todo en el abdomen. Exploración física. La mayoría de los pacientes con cardiopatía isquémica suelen tener una exploración física normal. Debemos buscar aquellos signos que sugieran complicaciones. Valorar los signos vitales, soplos cardíacos, sugerentes de insuficiencia mitral, tercer o cuarto ruido cardíaco, insuficiencia cardíaca o infarto agudo de miocardio, crepitantes pulmonares bilaterales sugestivos de insuficiencia cardíaca. Electrocardiograma. Es importante recordar. 1. Un electrocardiograma normal no descarta un proceso grave. 2. Ante la sospecha de cardiopatía isquémica hay que realizar electrocardiogramas seriados para valorar cambios evolutivos sugerentes de isquemia. Por el mismo motivo se debe realizar un electrocardiograma siempre que el paciente refiera dolor. Un bloqueo completo de rama izquierda no conocido, un ascenso o un descenso del segmento ST sugieren un síndrome coronario agudo y deberemos iniciar un tratamiento urgente. Valorar la presencia de ondas Q patológicas, preguntar por episodios de dolor torácico en los días previos. La presencia de un ST rectificado o alteraciones simétricas de la onda T en varias derivaciones contiguas debe hacernos sospechar la presencia de isquemia miocárdica. En la angina estable e inestable el electrocardiograma puede ser normal. Radiografía de tórax. Suele ser normal. Valorar datos sugerentes de insuficiencia cardíaca congestiva. Indicaciones de otras pruebas. 1. Analítica urgente. Hemograma y bioquímica básica para descartar la presencia de anemia extrema o un proceso infeccioso que pudiese justificar un dolor torácico en el contexto de una situación hiperdinámica. Marcadores de daño miocárdico. Son útiles en el diagnóstico diferencial del dolor torácico y del síndrome coronario agudo. Están indicados en todo dolor torácico de perfil isquémico o causa no clara, pero no deben solicitarse de forma sistemática en todos los pacientes. Cuando están elevados existe una probabilidad moderada o alta de síndrome coronario agudo. Existen diferentes tipos de marcadores de daño miocárdico. Cada uno tiene unos tiempos de elevación y de duración estipulados. Es importante realizar una seriación enzimática completa en función de la hora de inicio del dolor y los tiempos de elevación de los marcadores de daño miocárdico disponibles en cada centro. Pensaremos en un síndrome coronario agudo si aparece una clara curva enzimática con ascenso o descenso dinámico. Desconfiaremos que la causa de la elevación de los marcadores de daño miocárdico sea un proceso de isquemia aguda si se trata de valores bajos estacionarios, sin curva. Si los marcadores de daño miocárdico son negativos podremos confirmar la ausencia de necrosis miocárdica. Con ello descartamos el infarto agudo de miocardio, pero no la angina estable o inestable. Es importante tener en cuenta que las troponinas, marcador más sensible y específico, pueden estar elevadas por causas diferentes a la cardiopatía isquémica. Valorar causas de falsos positivos. Ecocardiograma transtorácico. En pacientes con dolor torácico típico y electrocardiograma no valorable, bloqueo completo de rama izquierda o ritmo de marcapasos, es útil para valorar las alteraciones de la motilidad segmentaria y la función ventricular. 3. Ergometría o test de esfuerzo con imagen. Su utilidad dependerá de la disponibilidad de cada centro. Podría ser útil en pacientes con probabilidad pretest intermedia para cardiopatía isquémica con episodios de angina típica y seriación enzimática y electrocardiográfica negativa. 4. Tomografía computarizada coronario.
Útil en pacientes con dolor torácico de origen incierto por su alto valor predictivo negativo para descartar aterosclerosis coronaria. Si el resultado es positivo, no asegura que las lesiones sean las responsables del cuadro agudo. Por ello no es útil en pacientes con cardiopatía isquémica conocida. En este momento su uso no está extendido en urgencias. Existen pacientes con dolor torácico típico de perfil isquémico, en los que la causa de la isquemia aguda no es la aterosclerosis coronaria, sino un desequilibrio entre la presión de perfusión en el interior de las arterias coronarias y la demanda miocárdica de oxígeno. Perfil pericárdico del dolor torácico. Posibles causas subyacentes. 1. Pericarditis o miopericarditis de cualquier causa. Factores de riesgo, antecedentes de interés, infección respiratoria o gastrointestinal, infarto agudo de miocardio o cirugía cardíaca reciente. Enfermedades autoinmunes. Uso de determinados fármacos, procainamida, hidralazina, isoniazida. Características del dolor punzante. Retroesternal o precordial. Irradiado a cuello, espalda, trapecios, hombros o miembros superiores. De inicio súbito o progresivo. Duración de horas o pocos días. Empeora con el decúbito, la inspiración profunda o la tos. Mejora con la sedestación, inclinándose hacia adelante y con los antiinflamatorios. Se puede acompañar de fiebre. Exploración física. Valorar presión arterial y pulso venoso central para descartar derrame pericárdico asociado con taponamiento cardíaco. El roce pericárdico cuando está presente es un dato muy específico. Electrocardiograma. Existen cambios evolutivos a lo largo del tiempo. Lo más precoz y específico es el descenso del segmento PR. Lo más frecuente es una elevación difusa del segmento ST cóncava hacia arriba. Radiografía de tórax normal. Si existe cardiomegalia, sospechar derrame pericárdico asociado. Indicaciones de otras pruebas. 1. Marcadores de daño miocárdico. Si están elevados indicarían la presencia de inflamación del miocardio, miocarditis. 2. Ecocardiograma transtorácico. Indicado para diagnóstico de derrame pericárdico y cardiomegalia en la radiografía de tórax o inestabilidad hemodinámica. Perfil aórtico del dolor torácico. Posibles causas subyacentes. 1. Síndrome aórtico agudo. Disección aórtica, hematoma intramural, úlcera penetrante aórtica. Factores de riesgo, antecedentes de interés. Hipertensión arterial de mal control y de larga evolución. Aneurisma aórtico conocido. Patología valvular aórtica conocida. Manipulación quirúrgica o percutánea reciente sobre la aorta. Síndrome de Marfan u otras conectivopatías. Antecedentes familiares de disección aórtica. Características del dolor. Muy intenso, sobre todo al inicio. Desgarrador. Localizado en la parte anterior del tórax o zona interescapular. Puede migrar hacia el abdomen y los miembros inferiores, afectación de aorta descendente. Inicio súbito. Después constante, no se modifica con la respiración. Se puede acompañar de sudoración y síntomas de isquemia a otros niveles. Síncope, focalidad neurológica, dolor intenso abdominal o en miembros inferiores. Exploración física. Valorar frecuencia cardíaca, presión arterial y pulso venoso central. La presión arterial se debe medir en ambos miembros superiores. Suele haber hipertensión arterial en la presentación inicial. La presencia de hipotensión debe hacer sospechar la presencia de taponamiento cardíaco. Valorar la existencia de soplo compatible con insuficiencia aórtica.
Únicamente el 15% de los casos presenta inicialmente asimetría de pulsos. Electrocardiograma. Normal en la mayoría de los casos. Puede haber datos de isquemia miocárdica si la disección arterial progresa a las arterias coronarias. Radiografía de tórax. Aproximadamente el 90% de los pacientes con síndrome aórtico agudo presentan una radiografía anormal. Lo más frecuente es apreciar un ensanchamiento mediastínico. Indicaciones de otras pruebas. 1. Ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Ayuda en el diagnóstico en pacientes inestables o en los que haya dudas con el diagnóstico diferencial, ya que en muchas ocasiones puede apreciarse la disección aórtica, el estado de la válvula aórtica o la existencia de derrame pericárdico. 2. Angiotomografía axial computarizada. Confirma el diagnóstico. Perfil pleurítico del dolor torácico. Posibles causas subyacentes. Cualquier patología que irrite la pleura. Las causas más importantes son neumotórax, tromboembolismo pulmonar, neumonía o derrame pleural. Factores de riesgo, antecedentes de interés. Se recomienda consultar los capítulos correspondientes. Simplemente destacar. 1. Neumotórax. Paciente joven, delgado, fumador. Traumatismo torácico reciente. 2. Tromboembolia pulmonar. Trombosis venosa profunda, inmovilización, cirugía reciente, mujeres en tratamiento con anticonceptivos orales. Características del dolor. Dolor punzante. Localizado a nivel costal. Si afectación de pleura mediastínica. Irradiación a zona retroesternal y cuello. Si afectación de la pleura diafragmática. Localización más tóraco-abdominal con irradiación a ambos hombros. Aumenta con los movimientos inspiratorios y la tos. Impide la inspiración profunda. 1. Neumotórax. Inicio brusco, mayor intensidad al inicio. Localización costal lateral. Puede asociar respiración superficial, disnea y taquipnea. 2. Tromboembolia pulmonar. Debe sospecharse en todo paciente con dolor torácico o disnea de perfil poco claro. El tromboembolia pulmonar es un gran simulador y puede tener presentaciones clínicas muy variadas. Normalmente tiene un inicio brusco, mayor intensidad al inicio. Se puede asociar a disnea, tos, hemóptisis, síncope, palpitaciones, inestabilidad hemodinámica o parada cardiorrespiratoria. 3. Neumonía. Asociado a fiebre, tos con expectoración. Exploración física. Valorar. Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presencia de cianosis, trabajo respiratorio. Presión arterial, frecuencia cardíaca, inestabilidad hemodinámica, sospechar neumotórax a tensión, tromboembolia pulmonar masivo, shock séptico. Auscultación pulmonar. 1. Neumotórax. Abolición del murmullo vesicular. 2. Tromboembolia pulmonar. Normal. 3. Neumonía. Disminución del murmullo vesicular o crepitantes secos localizados, roncus, sibilantes. Electrocardiograma. No existen alteraciones específicas. En ocasiones se acompañará de taquicardia sinusal. En el tromboembolia pulmonar lo más frecuente es la taquicardia sinusal. Puede presentar bloqueo completo de rama derecha o alteraciones inespecíficas de la repolarización. El patrón es de un Q3T3 es infrecuente. Radiografía de tórax. Imprescindible ante el dolor de perfil pleurítico. 1. Neumotórax. Debe realizarse en inspiración y expiración. La presencia de la línea de neumotórax confirma el diagnóstico. 2. Tromboembolia pulmonar. Lo más frecuente es que sea normal o muestre hallazgos inespecíficos. 3. Neumonía. Infiltrado pulmonar. Indicaciones de otras pruebas. 1. Analítica urgente. Hemograma y bioquímica básica.
Leucocitosis con neutrofilia que sugiera un proceso infeccioso. Gasometría arterial. Imprescindible para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. En el tromboembolia pulmonar es frecuente la alcalosis respiratoria. Marcadores de daño miocárdico. No deben solicitarse de rutina. Pueden estar ligeramente elevados en el tromboembolia pulmonar por sufrimiento del ventrículo derecho ante el aumento de presión brusca en la arteria pulmonar. Dímero, D. Cuando existe sospecha de tromboembolia pulmonar. Alto valor predictivo negativo. Tos. Ecocardiograma transtorácico. En pacientes inestables o con clínica sugerente puede ser útil para apoyar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, dilatación o disfunción del ventrículo derecho, estimación de hipertensión pulmonar. 3. Angiotomografía axial computarizada. Para confirmar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Perfil esofágico, perfil gastrointestinal del dolor torácico. Posibles causas subyacentes. 1. Reflujo gastroesofágico o hernia de hiato. 2. Disfagia por cualquier causa. 3. Espasmo esofágico. 4. Inflamación o rotura esofágica. 5. Procesos abdominales con dolor torácico referido. Colecistitis, pancreatitis. Factores de riesgo, antecedentes de interés. Antecedentes de reflujo gastroesofágico, hernia de hiato o disfagia. Sospechar rotura esofágica si empeora con la respiración o ha existido una manipulación esofágica reciente, endoscopia, ecocardiograma transesofágico. Características del dolor. Opresivo, quemante. Subesternal o epigástrico. Irradiado a cuello, espalda o mandíbula. Empeora con el decúbito o con la deglución. Tiene relación con las comidas. Mejora con antiácidos. El espasmo esofágico mejora con CFN sublingual. Se puede acompañar de pirosis, disfagia. Exploración física. En la evaluación del dolor torácico es imprescindible explorar el abdomen de forma sistemática, ya que podría tratarse de un proceso infradiafragmático. En la rotura esofágica puede aparecer enfisema subcutáneo. Electrocardiograma. Normal o con alteraciones inespecíficas de la repolarización. Radiografía de tórax. Normal. En la rotura esofágica puede apreciarse enfisema subcutáneo o neumomediastino. Indicaciones de otras pruebas. Analítica urgente. 1. Hemograma y bioquímica básica con enzimas de perfil hepático y pancreático según la sospecha clínica. 2. Tomografía axial computarizada tóraco-abdominal en caso de sospecha de rotura esofágica. Perfil osteomuscular del dolor torácico. Factores de riesgo, antecedentes de interés, traumatismo torácico o esfuerzo físico intenso previo. Características del dolor localizado en una zona concreta, señalado a punta de dedo. Insidioso y persistente. Puede durar días o semanas. Aumenta con la inspiración profunda, la tos, la palpación o movilización. Mejora con el reposo y los analgésicos o antiinflamatorios habituales. Exploración física. No suele haber signos de alarma. Aumenta con la palpación y la movilización. Se puede acompañar de contusiones. Disminución de murmullo vesicular unilateral, si derrame pleural asociado a fractura costal. Electrocardiograma. Normal. Radiografía de tórax. Normal. Fracturas costales. Proyección presión arterial y lateral, parrilla costal. Fractura external. Proyección external en caso de sospecha. Perfil psicógeno del dolor torácico. El perfil psicógeno o funcional es el responsable de hasta el 30% de los pacientes que acude al servicio de urgencias con dolor torácico. Factores de riesgo, antecedentes de interés, antecedentes de ansiedad o enfermedades psiquiátricas. Estrés emocional reciente.
características del dolor. Retroesternal de intensidad variable y cambiante. Irradiado a miembros superiores, típicamente el brazo izquierdo. Duración variable, normalmente prolongada, horas. Se acompaña de respiración superficial, hiperventilación y parestesias. Puede asociar palpitaciones. Exploración física, electrocardiograma, radiografía de tórax. Normales. No suele haber signos de alarma. Algoritmo diagnóstico del dolor torácico, figura 21.1.